Una extraña desesperación parece atravesar el mundo contemporáneo. Al menos esa es la señal emitida por los autores más relevantes del 2023 que ya nos deja. Autores por lo general veteranos, cuando no ancianos o directamente muertos. Efectivamente, hay que lamentar que la juventud no esté precisamente en marcha, que cineastas tan importantes como por ejemplo Teddy Williams se hayan perdido por el camino de las promesas liberales, o que el celebrado debut de Celine Song, Vidas Pasadas, redunde en la imposibilidad de acceder a la verdad, que se regodee en un lloriqueo calimero sin otra meta mejor que dejar con el corazón partido a su pusilánime espectador potencial. Pero es que quizás nada sea más elocuente para entender el estado de las cosas que esto, nada mejor que ver cómo los jóvenes se arrugan y se conforman con lo que hay, o peor, hacen un conato de crítica que no puede ir más allá del deslizamiento sobre la superficie de la gran crisis humana que vivimos, mientras que los veteranos no dudan en revisitar o llevar al límite su mundo codificado para revelar la verdad. Son ellos hoy los que portan la frágil llama de la esperanza, los que aún pueden hacernos recordar que el cine es muerte, y por tanto vida, los que nos enseñan, desde la confrontación con el límite impuesto, que la muerte no puede ser nunca la última palabra. Uno de estos autores es desde luego Víctor Erice. Su regreso al largometraje, tras 3 décadas de pequeños proyectos, se mueve, no por casualidad, entre el viaje y la petrificación. Entre el esquivo presente y un pasado, todo se ha dicho, bastante subrayado. Nos costó Dios y ayuda a encontrarle. Sí, este periplo a través del tiempo es en ocasiones demasiado explícito. Pensando en Julio. El tempo, sosegado a voluntad, está lejos de ser conquistado durante una primera hora de metraje que a este espectador le parece de lo peor que haya visto este año. Y que iba acompañado. Los diálogos llenos de obviedades, las interpretaciones que parecen radio en imágenes y las lecturas pueriles sobre las propiedades de la imagen colonizan un metraje en el que parece que Erice vive tan alejado del presente como del nervio cinematográfico. Es en la quietud de la noche, junto a un piano, donde el autor se reencuentra. Lo hace desde las sombras que forjan la dimensión espectral de su cine. Sin duda, su mundo como autor está ahí. Por eso son más elocuentes los destellos de los móviles dentro de un autobús nocturno que la imagen directa del fantasma de José Coronado presentada en un monitor. Y por eso igualmente, el film no deja de crecer en sus 2 magníficas últimas horas, en las que se nos lleva de viaje por fin a un sur que es y a la vez jamás será. En esa imposibilidad, en esa belleza desesperada, Erice puede culminar desde el asombro su obra. A tientas, claro, en las catacumbas de un arte que le ha dado y le ha quitado todo lo que es como creador, como hombre de cine. También reflexivo y un poco pesado es siempre Christopher Nolan, aunque las meditaciones del británico no se formulen nunca desde el sosiego. La grandilocuencia del creador de Memento tenía que llevarle, antes o después, a plantear un film sobre la bomba atómica, si bien su Oppenheimer no es tanto un film pensamiento como un sesgado biopic que, a golpe de explosión, acaba por blanquear mejor. Efectivamente, Oppenheimer quizás no sea la película que uno recomendaría para conocer los dimes y diretes de los físicos y los políticos de la época. Pero nadie puede negar que está muy bien escrita y también muy bien montada. De hecho, es con mucho el mejor montaje en la carrera del británico. La obra, claro, es puro dispositivo, al menos en sus 2 primeras horas. Un dispositivo que Nolan ha hecho crecer en el tiempo introduciéndole elementos como la palabra, que aquí poco tiene que ver con las réplicas sagaces lanzadas a modo de mareante partido de tenis de Tenet. El resultado es una edición que, por fin, no se formula a machetazos desde el montaje paralelo rebozado con bacalao, sino desde la concatenación, ampulosa y efectista, sí, pero también nítida y elegante de tráileres que se suceden como si de explosiones nucleares se tratasen. Porque acaso el tráiler sea al final la piedra de toque del lenguaje nolaniano, lo que explicaría el éxito del inglés como cineasta mainstream en un presente marcado por la píldora audiovisual y la catarata de información intercambiable. Así, Oppenheimer, destinada a ser un plomo ruidoso construido sobre idas y venidas de personajes, palabras y sonidos estridentes, resulta ser un todo nítido y entretenido a pesar de su duración. Una cumbre en la carrera del director.
al menos hasta que desplaza el foco en su última hora del dispositivo a los sucesos escritos y descritos en el guión desde un prisma maniqueo a más no poder. Y si hablamos de Oppenheimer, también tenemos que hacerlo de su partener en cartelera. No en vano, críticos como Richard Brody no dudaron en contraponer la ligereza barbitúrica a la pesadez nolaniana, obviando acaso que el británico se ha esmerado en influir a pesar de la temática de su obra. Otros, como Jonathan Rosenbaum, llegaron a tildar el film de Greta Gerwig de inteligente obra política construida desde las estéticas del entretenimiento, en oposición a Nolan, que habría desbarrado funcionando al revés, o sea, yendo del cine político al de entretenimiento. Y uno entiende a lo que se refiere Rosenbaum, pero no puede estar de acuerdo. Oppenheimer sigue la estela política abierta por Dunkerque hasta convertirse en la obra más crítica con el sistema que haya hecho nunca el director. El problema, acaso, es que este sistema hoy dialoga y hace suyas las ocurrencias progres que abraza el izquierdista crítico estadounidense, que bien harían preguntarse si no es más valiente el autor inglés que la cineasta indie que defiende, quien ha entrado por la puerta grande de Hollywood con una producción para Mattel que funciona, pese a quien pese, como un muy sofisticado lavado corporativo de imagen. Porque Barbie, a diferencia de Oppenheimer, no ajusta cuentas con el establishment, sino que se ajusta al establishment. Su perspectiva feminista es más simple que el mecanismo de un sugus, y su crítica al patriarcado parece venida del manual de perfecta calimera de la sociedad de consumo. No hay ningún interés real por saber nada sobre los hombres y las mujeres, solo por redundar en teorías sociales y políticas que hacen del ser humano una masa moldeable a voluntad. Así las cosas, la heroína indie, qué ironía, ha llegado a la meca del cine para salvar los muebles de un Hollywood en crisis que por suerte y según se ve, ya no es un sistema patriarcal. O sí, pero gracias a intrépidas cineastas como ella hay esperanzas. Aunque visto su film, construido sobre 3 ideas simplonas de sociedad, uno no sepa muy bien dónde. El arranque nos muestra una muñeca feliz en una Barbilandia mujerista que da pie, en el gesto más atrevido y fascinante de la obra, a la creación de su contrario, o sea, de un Ken patriarcado que copará la segunda y mejor parte del metraje. Este paraíso será destruido, claro, para imponer en nombre del bien de todos un régimen feminista que no aboga por utopía alguna, sino por ser un mero reflejo invertido de la sociedad occidental del presente atravesado por ciertos prejuicios morados. Con este panorama, lo más interesante del metraje junto al Ken patriarcado, el generoso diseño de producción y las estupendas interpretaciones de Margot Robbie y Ryan Gosling, es el instante en el que Barbie llega al mundo real y se sienta a pensar en una estación de autobús sobre su pasado, sobre sus raíces. En esa escena, el personaje y la directora conectan a través de unas estéticas indies, sociales y límpidas que se oponen al artificio de Mattel. Pero ese instante no es más que un espejismo, pues Barbie no pone jamás patas arriba al mundo real. No juega con la ciudad como lo haría Jacques Tati o el Carax de los amantes del Pont Neuf. Tampoco revoluciona la famosa compañía cuando entra en su edificio, ni se genera trastorno alguno cuando los empresarios de la famosa marca viajan a Barbilandia. Es como si un universo y otro fueran intercambiables. Y quizás sea verdad, pero entonces habrá que lamentar la estrechez de miras políticas de Greta Gerwig y su marido guionista Noah Baumbach, incapaces de generar una crítica al estado de las cosas desde ahí. No extraña entonces que sea Ken en última instancia el agente subversivo de esta producción. Que toda la parafernalia feminista desvele, probablemente en un fallo de la autora a la hora de medir las consecuencias de su puesta en escena, la verdad de nuestro presente. Que las payasadas lilas han convertido al hombre y su natural masculinidad en agentes absolutos del caos. Porque el caos social verdadero no puede venir ya de una izquierda docenada. Por eso, la última entrega de las Tortugas Ninja es, en términos políticos y sociales, estúpida desde su mismo título. Tras un arranque prometedor que parece afirmar la continuidad de un trazo en la animación de estos carismáticos personajes, los directores Jeff Rowe y Kyle Spears van dejando poco a poco de expresarse a través del gesto animado para ajustarse a la narración propuesta por un guión mucho menos imaginativo de lo que se cree. Obviamente es ridículo discutir que la llamada animación limitada que forja las estéticas de esta cinta deja momentos tan bellos y sorprendentes como la carga de las tortugas al rescate de April, resuelto desde un espasmódico traveling, o la presentación de los protagonistas. Pero como ya le ocurriera a Spider-Man Un Nuevo Universo, el deslumbramiento se impone al asombro en el metraje,
Y una vez acostumbrados a las generosas imágenes, la expresividad pasa a depender en exceso de un texto plagado de lugares comunes. Uno de ellos es el cierre con forma de gran traca final en Manhattan. Allí, claro, las tortugas frikis son ayudadas por los habitantes de la ciudad, especialmente por el arquetipo de neoyorquino gruñón, o sea, el taxista, que enfoca su mala uva hacia el mal que está atacando lo que es suyo. Pero en las calles de Nueva York, además de taxistas, también hay, por ejemplo, prostitutas y vagabundos, ambos obviados en el clímax de este film tan inclusivo. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de las tortuguitas diversas, las putas y los sin techo siguen siendo una vergüenza para la sociedad y por tanto no tienen opción alguna de devenir héroes, o sea, de conquistar una popularidad que sigue siendo fundamental para hacer pie en la clasista sociedad yankee. Y si no, que se lo digan a la nueva April, obligada igualmente a ser popular para dejar de ser objeto de abuso escolar. Una April que sufre igualmente, y en nombre de la inclusividad, los desmanes de la mutación caótica del título, por lo que pasa de ser una esbelta pelirroja de piel blanca a un petardo negro y progre. En cuanto a las tortugas, Michelangelo, la más guasona, es convertida en un chavalín con brackets en la única idea potable en este sentido. Rafael es un gordo porque sí, y Donatello, el friki de los inventos, es transformado en un geek. El único personaje al que no se le adjudica un nuevo prejuicio en nombre de la diversidad es Leonardo, en lo que se antoja un privilegio de líder. Su condición de mera tortuga mutante además le permite tener unas chances de pillar con April que no disfrutan sus hermanos. Sí, no busquen más porque no encontrarán una película más clasista este año, aunque esta realidad le sea muy probablemente esquiva a sus creadores, que parecen no darse cuenta de sus perversiones ni en el epílogo, donde cada tortuguita encuentra su grupo exclusivo en el centro educativo de la inclusividad. Con todo, no podemos sorprendernos con esta construcción social repugnante, pues le es cara a los filmes de Judd Apatow y sus acólitos, tendentes en exceso al guiño comercial de actualidad disfrazado de gesto pop. Aquí, por ejemplo, el texto escrito, entre otros, por Seth Rogen, muestra cómo los quelonios sueñan desde su alcantarilla con abandonar la clandestinidad para disfrutar del mundo consumista de ahí afuera, donde la gente calza zapatillas Nike o escucha el tema rap del momento. Es en ese consumismo donde se cifra, según los progres millonarios que firman el guión, el diálogo entre exclusión e inclusión. Tremendo. Un diálogo, por cierto, bien aderezado con una banderita trans nada disimulada en el instituto. Efectivamente, el mal tiene identidad. Si hay segunda parte, hincharemos por Shredder. Pero si había una película de animación esperada este 2023, esa era El chico y la garza, el regreso de Hayao Miyazaki después de haber anunciado su retirada tras El viento se levanta. El film, sin embargo, no ha estado, en opinión de este espectador, a la altura de las expectativas, hasta el punto de parecerle la peor película de este maestro absoluto del género. No se trata de un mal film, desde luego, pero no vuela ni por asomo tan alto como uno había imaginado. El fabuloso arranque, que contiene una de las escenas más imponentes del año, con el fuego como elemento primordial, promete unas emociones que nunca regresan a lo largo del metraje. Perdido en las idas y venidas del protagonista, entre un presente que es memoria personal e historia japonesa, y unos virajes al fantástico marca de la casa, el octogenario creador no puede disimular que su interés real pasa hoy por el regreso a lo que una vez vivió. Ya dijo Godard que en la vejez se volvía a la infancia. Puede que esto explique el carácter memorístico de los dos últimos trabajos de Miyazaki, así como la fuerza natural de escenas tan portentosas como el arranque del film que nos ocupa o el terremoto de El viento se levanta. Unos instantes que, colocados a la vera de los pasajes fantásticos, revelan la falta de vuelo lírico e imaginación de estos últimos. Me decía un colega a la salida del cine que, vista la película, daba la sensación de que Miyazaki ya había contado a lo largo de su dilatada carrera todo lo que tenía que contar. Y lo cierto es que por momentos, El chico y la garza atraviesa lugares tan reconocibles en la obra del autor nipón que le hacen a uno preguntarse si no está ante una especie de obra de recapitulación. Puede que Miyazaki haya querido usar el fantástico como portal temporal, como una herramienta útil para regresar a ciertos territorios familiares que le recuerden quién es, de modo que esos pasajes añadan significados a las imágenes de corte realista provenientes de una memoria ya demasiado lejana como para ser fiable. Es una idea tan hermosa como potente, pero precisamente por eso hay que lamentar aún más que la distancia entre unos instantes y otros sea tan notable.
que la película parezca hecha a retales y el fantástico funcione casi como un nexo entre ideas con forma de autocita. Con todo, Miyazaki nunca estará tan perdido en su universo como Pedro Almodóvar en el western. Este espectador no oculta sus problemas con la obra de nuestro manchego más internacional. Me parece un cineasta profundamente superficial. Por eso solo he conectado con su obra cuando la superficie es el mensaje, como en Matador. Y por eso los mejores momentos de su carrera están, a mi corto entender, en esos playbacks que desvelan el deseo desesperado de unos personajes mutilados emocionalmente por conquistar el expresivo dispositivo. No extraña entonces que el de Almodóvar sea un cine de decorados y atrechos, de superficie e imagen, de construcción que chirría en su contacto con la realidad. Dicho esto, uno ya se podrá imaginar los problemas del creador español para dar cuerpo a su universo hermético en un género tan expansivo como el western. Solo por comparar, y pareciéndome igual de vacuas, la voz humana, con su dispositivo cerrado sobre sí mismo, asomaba como una construcción muchísimo más potente y fascinante que Extraña forma de vida, donde hasta los interiores le son esquivos a un director que parece no saber ni dónde poner la cámara. El resultado es una factura similar a la de un telefilm en no pocos momentos. Si bien esto es pecata minuta frente al trabajo de Almodóvar con unos exteriores que le acaban por convertir a él en la extraña forma de vida del título. Efectivamente, la naturaleza expansiva de la película del oeste luce como un territorio hostil para este cineasta, quien se aferra como puede a las escenas hedonistas de turno y a un patético e incluso moralista cierre bonito para tratar de salvar la papeleta. La peor película que vi en 2023. Todos los años parece caer una cacareada perla indie que abraza por completo un lenguaje que parece a estas alturas más una camisa de fuerza que un vehículo expresivo. Vidas pasadas es al 2023 lo que After Sun fue al 2022. Una película pequeña, de imágenes transparentes y narración sencilla sobre asuntos humanos que, aunque no lo parezca, tienden a infinito. Uno tiene la tentación de pensar que la Sofía Coppola de Lost in Translation la lió parda, pero la hijísima no se conformaba allí con contar meramente una historia sencilla. Su puesta en escena, cincelada desde los espejos y los cristales, desde las imágenes de un mundo contemporáneo donde las cosas empezaban a dejar de significar, traslucía los poderes de una cineasta imponente. Celine Song no le parece a este espectador algo ni remotamente cercano a la Coppola, lo que no significa que no haya en sus vidas pasadas nociones de puesta en escena. Si las hay, y ciertas apuestas son realmente inteligentes. Por ejemplo, la forma en la que aloja a los personajes en el rincón de una solitaria habitación amplifica de forma natural la sensación de soledad. O el largo plano contra plano ejecutado vía Skype se antoja una de las decisiones más arriesgadas y estimulantes a nivel narrativo que se hayan visto este año en nuestra cartelera. Una secuencia tan radical que a uno le hubiera gustado que durase más. Porque la directora efectivamente deja estos hallazgos de lado siempre que tiene la necesidad de volver a la senda de la historia que quiere contar. Es ahí cuando la sensibilidad indie se dispara, el cine de las pequeñas y aburridas cosas toma el mando, y la afiliación con obras como la trilogía de Antes de Richard Linklater se hace tan patente como la distancia como cineastas existente entre Celine Song y el director tejano. Y es que, a diferencia de la canadiense, las obras del estadounidense, de marcado carácter laico, no ven en los límites sociales vitales y temporales un muro de las lamentaciones, sino una puerta abierta para mostrar las posibilidades del cine para trascenderlos. La debutante, por el contrario, toca con las yemitas de sus dulces manos indies esos límites para, a continuación, poner a su protagonista y alter ego a llorar. ¿Acaso el ejemplo más obvio del lugar en el que se encuentra hoy una juventud nacida sin fuerzas para luchar? Con todo, nadie puede negar que Vidas pasadas contiene los suficientes estímulos como para defenderla. Las rimas en el tiempo, bien trabajadas en el montaje, y los ecos entre diálogos, algunos subrayado de más, le devuelven permanentemente a la cinta buena parte de su razón de ser. Aparte, el citado final contiene, aunque sea de forma tangencial, una lectura crítica realmente potente. La tristeza última del repelente alter ego, una mujer fuerte, ambiciosa e independiente en busca de sus sueños, como manda el catálogo feminista moldeado por el yunque liberal del presente, desvela un fracaso político, el del progreso, que a este espectador le atravesó de una manera que aún no ha podido olvidar. La citada falta de fuerza en la juventud puede que sea clave para explicar por qué las nuevas Tortugas Ninja son inconscientemente clasistas.
¿Por qué la Barbie de Greta Gerwig ni se plantea la utopía? ¿Por qué Celine Song toca con dulzura y lagrimitas en los ojos ciertos límites en lugar de cuestionarlos? ¿O por qué Teddy Williams fracasa como nunca antes lo había hecho con El auge del humano 3? Para este espectador y de largo, la gran decepción del año. El autor argentino lleva en esta ocasión aún más lejos las posibilidades de la cámara 360 que ya explorara en su sublime cortometraje Parsi. Pero si allí la novedad tecnológica estaba al servicio del hombre, y por tanto del asombro ante lo nunca antes visto, aquí uno tiene la impresión, desde el minuto 1, de que el director está más pendiente de explotar las posibilidades digitales que de acercarse a sus humanos protagonistas. Teddy Williams, pues, no deja de gustarse en un metraje que se hace muy pesado al redundar en escenas que no albergan casi nada de la poesía de sus trabajos anteriores, al proponer un deambular que no es elocuente en su improductividad. Justo lo contrario a lo que ocurría en El auge del humano, film que reformulaba, a través de ese dispositivo distante e improductivo, el cine social para nuestro presente. Pero claro, es que allí era la cámara la que viajaba por el mundo, como si se tratara de una puesta a punto tecnológica del hombre de la cámara de Bertov. Aquí, sin embargo, no solo el dispositivo viaja por el mundo, sino también los protagonistas. Y este gesto, hecho con las mejores intenciones, resulta ser fatal en última instancia, pues si en la primera entrega la cámara encontraba unos seres humanos que habitaban, con mayúsculas, un espacio en el mundo, aquí el dispositivo revela falsamente que ya no hay lugar que habitar, hogar en el que ser. Este espectador habría deseado que el autor argentino se hubiera dedicado a pulular con su cámara por esas casas flotantes de la Amazonía del Perú, que lucen como uno de los lugares más fascinantes jamás vistos en pantalla. Pero el cineasta, lamentablemente, prefiere abandonar esa zona y arrancar de allí a sus lugareños para volver a Taiwán, con el fin de explotar, meramente y de forma obtusa, las posibilidades de una técnica. En el gesto, el director hace buena la máxima liberal. La libertad solo se consigue en la ruptura con la raíz. Y así, con el autor al servicio del mal, a los pies de una sociedad globalista tecnificada, la posibilidad de acercarnos, como ocurría en la primera entrega de esta insólita saga, a la vida de unos humanos que podían estar, gracias al cine, tan lejos y tan cerca de los espectadores, se escabulle. Ofuscado por las posibilidades del nuevo digital, Teddy Williams le quita el anclaje no solo a la cámara, sino al hombre y su mundo, y termina por convertir las inútiles y chirriantes estéticas esféricas 360 de su film en el más fiable reflejo de la redondez de su ombligo. All the world began with a yes. One molecule said yes to another molecule and life was born. Tomando como punto de partida la obra de los hermanos Boex, la gran documentalista estadounidense Deborah Stratman se lanza hacia el pasado desde un documental geológico que a priori podría resultar poco estimulante. Sin embargo, la inteligencia de la cineasta en el montaje consigue aglutinar, como si de estratos se tratara, información desde unas imágenes muchas veces propias de un documental de naturaleza poco ambicioso. A la contra de la edición por acumulación tan habitual en el indie y cercana, como Los delincuentes, a la filmación de un proceso, al encuentro con la magia misma del cine, Stratman conjuga un material meramente expositivo con la voz en off para revelar el carácter inmortal de las piedras y las rocas sobre el que se cimenta un brillante discurso en imágenes que reflexiona, con originalidad inusitada, sobre el paso del tiempo, la evolución, la fragilidad humana y nuestro lugar en el mundo. El nacimiento y la extinción, lo perenne y lo frágil, lo macro y lo micro, el comienzo de todas las cosas y la muerte misma, se dan mano en una obra extrañamente emocionante, pues ¿quién podría imaginar que un humilde documental sobre piedras iba a convertirse, como por arte de magia, en una maravillosa meditación sobre la trascendencia? ¿Quién podía esperarlo hoy, en unos tiempos modernos donde ésta ha sido asesinada a mayor gloria del futuro? Last Things hace pareja en la 10ª posición de este top con otro film sobre rocas, que es además la mejor película española vista por este espectador en 2023. Se trata de Bloom, un nuevo cortometraje de Elena Girón y Samuel M. Delgado, rodado en Canarias, donde se concita con belleza lo material y lo mítico, en diálogo con lo narrativo y lo experimental, el 16 mm y el digital. Todo esto entra en perfecta sintonía con la leyenda de la isla de San Borondón, que da cuerpo al metraje y que, según los canarios, aparece y desaparece históricamente entre diversos fenómenos meteorológicos. Lo hermoso es que esta tensión entre lo visible y lo invisible, tan propia del cine,
es una ilusión óptica sobre la superficie del mar producido por la refracción de la luz llamada espejismo superior. Luz, reflejo, espejismo. El material de partida es, pues, perfecto para el ejercicio experimental, que genera discurso desde la misma naturaleza de la imagen. Las capacidades de la pareja para atrapar lo tangible y lo misterioso de lo inerte, ya mostradas en sus anteriores trabajos, vuelve a ponerse de manifiesto en la originalidad de las imágenes con que trabajan. También su inteligencia a la hora de conquistar en el montaje la tensión entre la naturaleza y la leyenda popular, entre lo que no se inmuta en el tiempo y la única muestra humana capaz de atravesarlo. No mucha, pero hay esperanza en el cine español. Uno de ustedes, y seguramente más de uno... Trenkelauken ha sido uno de los títulos de la temporada para mucho crítico. Las formas ultranarrativas, herederas de una tradición literaria hispanoamericana, llenas de recovecos y juegos en el lenguaje, en contraste con unas imágenes desnudas, jugaron a favor del film a ojos de una crítica que quizás se tendría que preguntar si ese dispositivo no está ya demasiado visto. O si partiendo del mismo, Trenkelauken es capaz de trascenderlo o se limita simplemente a usarlo para pulular con gracia por ciertos espacios del cine contemporáneo creados por autores de la talla de Lisandro Alonso o Apichatpong Veerasetakul. ¿A quién ama? Puedo verlo. Porque si bien es difícil negar que el film de Laura Citarella no presentaba ni un solo instante agotado en su generosa narración, también es verdad que la propuesta sonaba ya vista en su agraciado deambular. Un deambular demasiado inteligente en opinión de este espectador, que también da cuerpo a la primera parte de su compatriota Los Delincuentes, afiliada asimismo a un cine que puede que no sea de laboratorio, pero sí de profesor de taller de narrativa. El resultado es una hora larga de metraje que nunca aburre, con un humor extraño y eficaz, capaz de generar una extrañeza costumbrista que dice mucho de la cárcel social en la que vivimos. Pero también adolece de cierta arrogancia y falta de densidad en su puesta en escena. Un dispositivo que parece decirle a voces al espectador que, si es paciente, el montaje por acumulación le recompensará. Sin embargo, la hoja de ruta inicial es saboteada en la segunda parte, cuando el artefacto narrativo, lleno de transferencias enigmáticas entre personajes, da paso a un cine de carácter más expansivo que lineal. Más plata. Entonces el espectador, como los protagonistas, empieza a habitar los espacios, la vida misma, a través del cine. Y el diseño social que confinaba los gestos de los personajes en la primera mitad se deshace poco a poco ante nuestros ojos. Todo esto sucede en el interior de una película que parece resistirse en vano a mutar su carácter ultranarrativo, como si se tomara al pie de la letra los hermosos versos del poema La Gran Salina, de Ricardo Celallarán, que un personaje lee en la cárcel. Existe la tentación de decir que Los Delincuentes es una obra que se transforma finalmente en otra cosa, pero quizás sea más bien una obra sin meta, simplemente interesada en las formas misteriosas del proceso, en mostrar lo que existe entre un proyecto y su resultado último. De modo que el enigma planteado desde el juego de transferencias de la primera parte deviene plenitud, misterio en la segunda. Y las imágenes del film se tocan, sin estridencias y contra todo pronóstico, con las de las bellas películas de Chick Strand y Bruce Bailey. Madre fue saludada por muchos como la mejor película de Darren Aronofsky, acaso por razones epidérmicas. Básicamente por la explosividad de una traca final donde el cineasta estadounidense ofrecía una lección de dominio y virtuosismo narrativos dentro de un increscendo poderosísimo. Las virtudes obvias de aquel cierre suponen, en opinión de este espectador, un lastre a la hora de medir la grandeza de aquel film, construido sobre las repeticiones y los tumbos de un personaje femenino en un vacío que aún estaba por ser revelado. Porque el virtuosismo de Aronofsky también se hallaba, y de qué forma, en la larga hora de metraje en la que Jennifer Lawrence se convertía, gracias al talento del director, en el epicentro de toda acción. Pues en Madre, la mujer y no el hogar era el espacio. La maternidad era el espacio. De modo que aquel fascinante film de terror terminaba por mostrarse como una película de casas encantadas sin casa encantada, ya que lo verdaderamente encantado en el mundo moderno es la maternidad. Valga esta digresión para explicar la grandeza, igualmente nada obvia, de La ballena. Una obra a la que se puede despachar fácilmente con calificaciones como drama de sobremesa o teatro filmado. En verdad, lo último de Aronofsky es una gran muestra de cine en la que el espacio, como en Madre, es prácticamente insignificante.
Apenas un decorado con unos pocos recuerdos difícilmente visibles, dado que el director juega con inteligencia con la fotografía en clave baja propia de la webcam. Así las cosas, el hogar, pequeño, mundano y oscuro, no puede ser un lugar a habitar. El contenedor real de la vida es el cuerpo inmenso de Brendan Fraser, quien usa su rostro como vía de escape de los sentimientos contenidos, como medio de expresión de su dolor. La interpretación extraordinaria del actor estadounidense convierte una mirada de cetáceo en la más humana posible. Y la historia de carácter protestante, los hombres menos originales del mundo, en palabras de Javier Acevedo, se revela como lo que es: una nimiedad frente a la fuerza de una puesta en escena que ya no puede dejar dudas de que Aronofsky es, a estas alturas, uno de los grandes cineastas del presente. Hay una luz que nunca se apaga, podría glosar de algún modo el periplo de los antihéroes fincherianos. Desde luego, parece desvelar el deseo velado del hombre moderno, condenado a la frialdad y el cálculo. Michael Fassbender le pone rostro y cuerpo a este hombre deshumanizado que cree estar en el control de sus emociones por encima de los demás. Por encima de los normies, sin entender que él es un normie más. Alguien que será eliminado cuando se convierta en una rémora para el sistema y cuya ejecución correrá a cargo de otro individuo sin identidad como él, pues en el mundo del capital todos somos monedas de cambio, todos somos prescindibles. Tenéis más reflexiones sobre la película en el vídeo que os dejo en la descripción. Lo que parece en principio un insignificante juego que nos permite recordar que Godard estuvo aquí, entre nosotros, empieza a crecer poco a poco desde el collage de imagen y sonido propios de la última etapa del genio francés, hasta convertirse en una reflexión sobre el mundo que es y, quién sabe, quizás también el que será. El material de partida son esta vez los bocetos preparatorios de una película basada en la novela Falsos pasaportes de Charles Plisnier, que Godard quería adaptar a las guerras contemporáneas con el título Guerras falsas, frase que definió la pasividad de los aliados tras la invasión de Polonia por parte de Hitler. Puede que el autor tuviera en la cabeza reflexionar a su modo sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. Lo más probable es que nunca lo vayamos a saber. Tampoco importa demasiado, pues aquí el juego se dirime precisamente en la tensión surgida entre lo que es, el tráiler, y lo que nunca será, ese film anunciado que solo podemos anhelar. Para ello, las imágenes preparatorias, en proceso, que Godard siempre consideró igualmente cine, pasan ante nuestra mirada confundida, incluso escéptica, hasta que el sonido hace acto de presencia. Entonces, la voz en off del cineasta y la música escogida con inteligencia empiezan a cincelar un discurso hondo que emana de unas imágenes estáticas que parecen animarse, encontrar su ánima ante nuestra absorta mirada. Leer estas guerras de broma como el mejor trabajo animado del año es una deliciosa provocación que sigue hablándonos del genio de Godard, de vuelta de entre los muertos para espabilar a los vivos, con otra potente muestra de cine político formulada desde los restos de un naufragio salvado por Nicole Brenet, Fabrice Aragnó y Jean-Paul Battaglia. Bertrand Bonello parte del estupendo relato de Henry James para ya desde el principio proponer otra cosa. Sí, aquí también hay un enigma, pero el viaje por tres tiempos distintos, 1910, 2014 y 2044, desplaza la fatalidad romántica del original hacia la melancolía de la modernidad que empapa el cine desde sus comienzos. Decía Nicole Brenet en su bellísima carta publicada en Movie Mutations que la muerte del cine no era tal, sino una melancolía que cuando Godard la abandonó hizo su primera y única película mala, Forever Mozart, y que cuando Wim Wenders hizo lo propio fue de algún modo imposible volver a mirar su cine. Esta melancolía es la gran protagonista, la bestia del film de Bonello. Si bien solo se empieza a ver su silueta pasada la primera y demasiado larga hora del metraje, cuando el director abandona el film de época para centrarse en un presente que ya es pasado. Hasta entonces, hay que decir que el autor francés parece un poco perdido tanto en ciertas formas de un cine pretérito como en unos saltos temporales exagerados donde las sombras de Alphaville y Holly Motors se antojan demasiado largas. Es pues en el acercamiento al presente donde la Bête se conforma como una especie de fábula humano-tecnológica terrible. En su inteligente diálogo con la sociedad de la imagen, en su bella mirada a una condición humana en vías de extinción, radica la fuerza de una obra que acaba por hacer encajar todas sus piezas en el duelo entre el enigma del presente y el misterio de lo humano.
entre lo que se consume y lo que dura para siempre, entre la tiranía tecnológica de un futuro vendido como edénico por las políticas del progreso y la trascendencia. Un espacio liminal aterrador que tiene la forma del rostro desencajado de una Léa Seydoux que no deja de crecer como actriz. Wicked Games es el nombre de un montaje de 3 horas compuesto por los metrajes de Rimini y Sparta. Este espectador no lo ha visto aún, pero no lo necesita para afirmar sin dudar de que se trata, a buen seguro, de uno de los grandes monumentos fílmicos del presente. Una oda a mayor gloria de un cine de la subversión que cotiza a la baja en tiempos de corrección política. Y es que solo a Seydiel se le puede ocurrir que 2 hermanos sean respectivamente un pedófilo y una vieja estrella de la canción de Cutre Hotel, forzado a prostituirse con viejas para poder sobrevivir en la maravilla de mundo liberal con que nos obsequia a diario la democracia occidental. Uno y otro, aparte, son hijos de un antiguo nazi que vive su muerte próxima en el lugar en el que los hijos dejan a los padres cuando estos ya no les son útiles. No diremos nada más sobre algún que otro personaje sorpresa de Rimini, la película protagonizada por el hermano cantante. Solo destacaremos la maestría narrativa de un Seydiel que sabe cuándo anclar y desanclar su cámara, que monta con un estilo inimitable en el que la ficción y el documental acaban por mezclarse sin estridencias, o que coloca a sus actores al límite para desvelar las miserias liberales de nuestro presente sin hipocresías ni miedos. Estando las cosas como están, a uno no le extrañan los ataques recibidos a costa de Esparta por este cineasta tan problemático. Es de agradecer, pues, el foco que el Festival Márgenes puso en él. En su visita a Madrid, Seydiel explicó las características de su cine, lo que nos hizo constatar que este no ha hecho otra cosa más que perfeccionarse y crecer en el tiempo, como atestiguan los paseos de Richie Bravo bajo una tormenta de nieve alumbrada por las solitarias farolas de la ciudad, el insólito acercamiento al costumbrismo desde unos momentos musicales bastante inenarrables, o el grotesco juego del escondite al más puro estilo adolescente protagonizado por mujeres recién entradas en la tercera edad. ¿Acaso el mejor cronista de las miserias y soledades propias de nuestro ajado presente? En un año marcado por el gesto desesperado, Asteroid City, la obra más desesperada de Wes Anderson, brilla con luz propia. Si los héroes andersonianos siempre han sido unos idealistas con las miras puestas en un futuro utópico, lo último del tejano hace rimar esa imposibilidad, esa desesperación, con las estéticas de su personalísimo cine. Así, el universo recargado de Anderson se presenta esta vez lleno de huecos. Los personajes deambulan sin saber muy bien por qué. Las paredes se pueden atravesar dejando a la vista su naturaleza artificial. Es como si el propio cineasta entendiera que ser hombre implica no poder acceder nunca a la verdad en su totalidad, pero que el cine puede, en cada gesto, en cada mirada, en cada movimiento de cámara, revelar una parte de la misma. En el vídeo que tenéis en la descripción hablo más en profundidad sobre esta película extraordinaria, opuesta por el vértice de algún modo a los temores mostrados por Celine Song en vidas pasadas. La vuelta de Kaurismäki ha puesto a todo progre cinéfilo de pedigrí con las orejas espabiladas. No en vano, Fallen Leaves tiene alguna pequeña crítica facilona al sistema y también según y qué momentos calimeros sobre las cosas que verdaderamente importan. Pero estas pegas son mínimas. El codificado mundo que dibuja el maestro finés, progreses aparte, es el nuestro. Es más, gracias a esa codificación, el autor toca hueso a la hora de hablar sobre lo que somos en sociedad y sobre las esperanzas que aún tenemos como humanos. Escribió Adrian Martin que Kaurismäki es un bresón laico, y pinta que no hay una mejor expresión para definirlo. En él vive Bresson, homenajeado en la cinta que nos ocupa, y también Godard. De hecho, si Fallen Leaves es una película tan alejada como Asteroid City de las estéticas del indie, es porque en ambas vive con naturalidad la obra del autor del desprecio. Así, por más que el finés vuelva y revuelva sobre un universo y unas situaciones ya vistas, su cine, entre tanta simpleza narrativa y expresiva del cine contemporáneo y las plataformas, no hace sino refrescar nuestra mirada, amén de nuestras esperanzas. Aparte, el regreso a un universo conocido no implica la inexistencia de hallazgos particulares. Así, este espectador gozó, por ejemplo, con el uso bellísimo de las luces y las sombras en los viajes nocturnos en autobús, o con la inteligente manera en la que el cineasta le da la vuelta a la tenebrosa letra de la estupenda canción de las Mouse Tetitot, que me es imposible nombrar,
para formular un infructuoso punto de giro en el guión, porque los personajes kaurismäkianos nunca son salvados por el texto, sino por sus gestos de amor al prójimo. El de Kaurismäki es, pues, un cine de deberes en tiempos de amplificación eterna de derechos, donde menos es más. Lo difícil se hace sencillo, y la codificación visual desvela, con una fuerza hoy perdida en el aluvión de bobadas audiovisuales que consumimos a diario, la verdad de nuestra condición humana. El mejor remedio para desperezar ese fósil en que se ha convertido el cine en su tecnificación algorítmica. La mejor medicina para deszombificar al espectador entregado a la enajenación consumista provocada por el mundo de la imagen. Y también godardiana y sencilla, directa al hueso, a esos osos que daban título a uno de sus primeros filmes, se presenta Las hijas de fuego, de Pedro Costa, sin duda la obra más bella que este espectador ha visto en 2023. El film está formulado como un musical en su primera y más extensa parte, protagonizado por 3 hermanas que fueron separadas tras la erupción del volcán de la caboverdiana Isla de Fogo. Esta separación empuja al director a usar la multipantalla, de modo que a cada hermana le corresponde una estética y un camino distintos, todos ellos fascinantes. Las mujeres cantan, y su canto es un lamento, pero como ocurría en la tremenda Vitalina Varela, el lamento es esperanzado. La raíz cristiana de la palabra certifica, como ya ocurriera en el largometraje precedente, la nacionalidad portuguesa de estas negras caboverdianas, marcadas por el estigma de ser el resultado de unas políticas colonialistas que las leyes que aquí llamamos de memoria histórica y democrática desean mandar al olvido. Mujeres de un presente velado, niñas de un pasado luminoso. ¿Se puede recuperar la luz de entonces para alumbrar, en la oscuridad de las políticas progresistas contemporáneas, el rostro de estas damas? Pedro Costa aboga por el cine como ejercicio memorístico contrario a las tiranías de los inútiles que nos gobiernan. Si el cine es testigo del pasado, entonces puede volver y revolver sobre unas imágenes pretéritas para hacernos recordar quiénes somos. Así, la obra del lisboeta, en esta última etapa de aspecto bajonero, está atravesada por una belleza capaz de salvar aún el mundo. Una belleza que se pregunta qué queda en los rostros y las voces de las protagonistas de aquello que se filmó en el pasado. ¿Dónde yacen hoy sus sonrisas escondidas?